informativo pluricultural del Ecuador. Chasqui TV, el primer informativo pluricultural del Ecuador. Saludos cordiales, amigas y amigos de Chasqui TV. Hoy viernes 8 de mayo del 2020 continuamos en su espacio de noticias y opinión. Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos ven en los 5 continentes. En la República del Ecuador saludamos en las 24 provincias, a los 18 pueblos, a las 14 nacionalidades, y en la provincia de Chimborazo saludamos en los 10 cantones, en las 45 parroquias rurales que tiene la mágica provincia. El coronavirus, una pandemia que está afectando a todos los estratos sociales en el mundo, también ha afectado a la provincia de Chimborazo y a la ciudad de Riobamba. Para hablar sobre algunas actividades que viene desarrollando el GAD de Riobamba, hemos invitado a la doctora Cristina Falconi. Ella es concejal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Riobamba. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, licenciado Inca. Qué gusto poder acompañarles en esta noche. Muy agradecida con el medio por permitirnos estos espacios para poder dar a conocer la gestión que se está desarrollando por parte del GAD, del Consejo Cantonal, y por supuesto la gestión que como concejalas nos conmita, ¿no? Y más aún, como usted lo ha mencionado, dentro de esta emergencia sanitaria a nivel mundial. El saludo cariñoso para todos quienes nos pueden mirar en esta noche, las bendiciones del caso, porque sabemos que esta situación que nos ha enfrentado la vida, no solamente como autoridades, sino también como seres humanos, tanto en el campo como en la ciudad, ha sido muy difícil. Es importante señalar que a nivel mundial nadie estaba preparado para una emergencia tan fuerte, para tantas pérdidas de vida y para toda la toma de acciones y decisiones que realmente pues todas van encaminadas a salvaguardar la salud y la vida de la población. Así es, mi estimada concejal. El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Riobamba ha venido tomando diferentes decisiones, especialmente para prevenir el contagio y también para mitigar los efectos de la pandemia en la ciudad y en las 11 parroquias rurales. ¿Cuáles han sido las actividades principales que vienen desarrollando como GAD en la ciudad de Riobamba? Bueno, es importante que la ciudadanía conozca que desde el 12 de marzo, en el que se declaró la emergencia sanitaria, precisamente pues la primera decisión fue declararnos también nosotros en sesión permanente como Consejo Cantonal. En ese sentido, pues hemos podido tener de primera mano la información que se genera a nivel interinstitucional y de esa manera pues poder tomar las acciones pertinentes. Dentro de ellas, uno de los primeros pasos fue la aprobación de la tercera reforma presupuestaria que nos permite contar con valga la redundancia, un presupuesto económico para solventar las principales necesidades que se han venido generando. Entre ellas es la entrega de kits alimenticios, la entrega de implementos de protección al sector de la salud, así como también la compra mediante un convenio de pruebas rápidas que permitan realizar el tamizaje necesario, específicamente a el personal de la municipalidad que se encuentra trabajando en primera línea, a lo que se suma también Policía Nacional y Ejército. Y por otra parte, en el sector ya de la población, a todo el sector que se encuentra dentro del cerco epidemiológico. Esa es una de las principales acciones que se generaron y, por supuesto, luego del trabajo en los COEs y la invitación para que los COPAES también empiecen ya a funcionar, todos aquellos COPAES de nuestras 11 parroquias rurales. De la misma manera, se trabajó para poder generar un determinado rubro, en este caso $25,000 adicionales a cada una de las parroquias, que permita de la misma manera que con la autonomía que le corresponde a cada uno de nuestros sectores rurales puedan también generar todas las acciones en base a la necesidad que se presenta con la emergencia sanitaria. Aparte de ello, pues también se han generado acciones, como mencionaba, la entrega de kits alimenticios, tanto a nivel urbano como rural. Y en este sentido, pues nos han permitido las plataformas, en este caso virtuales, así como también
algunas aplicaciones para que la ciudadanía conozca con transparencia cuáles han sido las entregas que se han realizado y en qué sectores. Sin embargo, entendemos y agradecemos, como no, a las diferentes instituciones que han sumado a esta ayuda humanitaria, entre ellas el Consejo Provincial, el MIES y otras que poco a poco pues también han seguido sumando voluntades y han llegado con los kits alimenticios a diferentes sectores. Porque debemos ser realistas, un kit alimenticio pues no va a durar más de una semana y la población pues lo necesita. Todas las ayudas posibles, todas las ayudas pertinentes realmente se hacen muy necesarias en esta época en la que definitivamente la solidaridad, la responsabilidad y la disciplina permitirá que el Cantón Riobamba y el país entero salgamos adelante y podamos aprender a convivir con responsabilidad y la aplicación de las normas y protocolos con el virus o con la pandemia del COVID-19. Mi estimada concejal, usted nos ha hablado sobre un presupuesto. ¿A cuánto asciende el presupuesto del GAD municipal que está destinado a la emergencia sanitaria? Bueno, en un inicio se aprobó $750,000. A esto se sumó un día de sueldo de todos los funcionarios. A esto también se sumó las diferentes campañas que se hicieron con la telemaratón y no suficiente con esta suma, se ayudó pues también a las parroquias rurales con el rubro indicado de 25,000 aproximadamente a cada una. Sin embargo, es importante que la población conozca que estamos en constante análisis de todo lo que se va generando y en base a ello, si es necesario hacer una reforma adicional o conseguir, en este caso, pues los mecanismos que nos permitan ayudar a la población con más recursos, estamos dispuestos en conjunto, todo el Consejo Cantonal, a hacer lo necesario para que nuestra población reciba las ayudas oportunas y necesarias. Mi estimada concejal, ustedes han entregado a las personas de escasos recursos, es decir, a las personas vulnerables, kits de alimentos, también de protección. ¿Esto se va a volver a entregar? ¿Cómo está planificado, sabiendo de que la pandemia no va a terminar en una semana ni en 2 semanas, que estamos luchando contra un enemigo invisible? Todavía no tenemos la medicación para tratar la enfermedad. Es decir, ¿cómo está planificado, cómo ha previsto el GAD de Riobamba realizar las actividades de aquí en adelante? Bueno, licenciado Inque, realmente es una situación delicada la que usted manifiesta porque, como lo habíamos dicho, en realidad las ayudas no van a ser suficientes. Pero de aquí es importante también conocer que dentro de lo que compete al GAD, hemos hecho todos los mecanismos que nos permitan accionar de forma positiva hacia la sociedad, hacia la población. ¿Por qué lo digo? Porque realmente la competencia de salud no es competencia del GAD de Riobamba. La competencia de salud es directamente del Ministerio de Salud y en este caso de la Dirección Regional. Pero hemos visto que lamentablemente los recursos a nivel nacional no han sido suficientes, por lo que encontrando los mecanismos y herramientas indicadas, por medio de la firma de convenios hemos apoyado. Sin embargo, esto no es suficiente y, por supuesto, existe la responsabilidad directa del gobierno nacional frente a los requerimientos de cada cantón en su territorio. Sabemos, y es de conocimiento público, que se ha hecho el pedido ya de más de 1 millón de pruebas rápidas. Lo que nos compete como autoridades es hacer el llamado y el exhorto tanto al COE cantonal, al COE provincial y, en consecuencia, en orden de jerarquía, también al COE nacional, para que Riobamba, el Cantón Riobamba, sea tomado en cuenta. Entonces, de la misma manera, no solamente con las pruebas rápidas, sino también con los kits de protección. Hemos entregado porque sabemos que la situación de la salud es muy delicada, muy difícil y existe gran personal médico y de enfermeras, incluso también el personal de higiene que maneja desechos que son pues de alto índice de peligrosidad y de contagio, que no contaban con las protecciones necesarias. Y no solamente estamos hablando del sector urbano, sino también en el sector rural. Entonces, en ese sentido, nos hemos sumado, cómo no, a estas acciones para poder dotar de lo necesario. Pero como lo decimos, también está el llamado como autoridades, que se lo ha hecho de forma pertinente, se lo ha hecho mediante dictámenes en caso de las comisiones y, por supuesto, dentro de las sesiones de consejo, para que las autoridades asuman con responsabilidad lo que les corresponde. Riobamba es un cantón
por ende productivo. Riobamba es un cantón por ende intercultural y sabemos que la situación en nuestras parroquias también es complicada. A pesar de los controles en los ingresos, a pesar de las normativas y las disposiciones, lamentablemente el temor, el miedo o la falta de entendimiento general de lo que realmente significa la pandemia y que es un causante de muerte, no solamente de una enfermedad, sino que en el caso de no cuidarse, de no tomarse las medidas necesarias, incluso pues puede robarle la vida a nuestros ciudadanos. En ese sentido, pues también debemos ser conscientes que la población buscó otros caminos de segundo orden para retornar a nuestro territorio. Entonces, aquí también se hacía el llamado a estos sectores para que permitan el ingreso de los compañeros de la salud para que puedan hacer los tamizajes necesarios, para que puedan llegar con los, en este caso, elementos de protección y que ayuden a que podamos tener más claras las cifras de contagio y llegar en este caso, pues con la atención médica correspondiente, porque esa es una preocupación que tenemos. Es conocido también a nivel nacional que las cifras van cambiando. Un día son unas, otro día son otras, y a veces nos preguntamos qué es lo que pasa realmente. Definitivamente nosotros debemos decir que ya en nuestro territorio lo que se está marcando es una situación difícil, porque al no haberse puesto en práctica precisamente las pruebas del tamizaje y conocer un poco más de cerca la realidad que está sucediendo específicamente en nuestros sectores rurales, por ejemplo, las cifras debían cambiar. Entonces, en ese sentido, se está trabajando para continuar con este apoyo interinstitucional en coordinación con las tenencias políticas, en coordinación con todas nuestras parroquias y que de esa manera pues no solamente se adicione el recurso necesario, sino también el acompañamiento, el asesoramiento y el apoyo del Ministerio de Salud. En algunos casos nos han mencionado y han llegado pues también con los requerimientos de que en los pequeños dispensarios no existen ni siquiera una mascarilla y eso obviamente pues a nosotros nos preocupa, es por eso que también se ha gestionado para que poco a poco se vaya llegando y se ha pedido incluso la presencia en el seno del Consejo Cantonal del compañero representante del sector rural para que él también haga eco de las necesidades que tienen en territorio y nosotros pues hacer las gestiones pertinentes para llegar con las ayudas. Pero esto no es suficiente y lo sabemos, realmente la necesidad es diaria y por eso pues el llamado a que todos nuestros hermanos, tanto del sector urbano como del sector rural, realmente hagamos conciencia de esta necesidad de realmente pues ser disciplinados. Sabemos que es difícil y cada día la situación se complica. Sabemos que los kits, por más que vayan llegando, pues no van a alcanzar si no es para una semana. Y esto es lo que nos llama también a entender la magnitud de la situación y que no solamente depende de quienes estamos en la ciudad, que no solamente depende de las autoridades, que no solamente depende de nuestros hermanos que realmente sí se han organizado y han cumplido con estos protocolos, sino que es un compromiso de todos. Lamentablemente, el COVID no solamente se presenta con síntomas, existen también algunas personas que pueden ser asintomáticas y que sin conocerlo, sin tomar las medidas necesarias, sin el uso de la mascarilla, pueden estar propagando el virus a sus hermanos, a su familia, al sector, a su comunidad. Entonces, por eso es que se pide y ha tenido que hacerse de una manera obligatoria por medio de una ordenanza la utilización de la mascarilla. Y yo les pido a la ciudadanía que no bajemos la guardia, que esta situación continúa y que si nosotros nos vamos habituando como nuestros niños lo han hecho, que ellos saben perfectamente y lo han entendido por medio de redes sociales, de medios de comunicación, que hay un bichito afuera que mata. Eso es lo que nuestros niños han captado. Nosotros como personas adultas con mayor razón sabemos que esa pandemia, que ese virus realmente si nos llega a atacar, pues nos va a causar mucho daño. Lamentablemente, incluso en el momento, pues vemos que existe personas que están falleciendo, existen personas que se están contaminando, existen, ustedes nada más dense un minuto en abrir las redes sociales y se ve la necesidad, los casos que están produciéndose y el aumento de casos en algunos sectores. Entonces, de aquí el llamado a que como nosotros, como autoridades, como seres humanos, estamos trabajando, estamos sumando con un granito de arena en lo que podemos para que la situación mejore y podemos sobrellevar este tema, pero también es importante que la ciudadanía pues también ponga de parte. Especialmente hemos visto, por ejemplo, licenciado Inca, que uno de los temas que también ha sido difícil de controlar
es lamentablemente la gran aglomeración de personas en ciertos puntos de la ciudad. Y esto es otro tema que ha sido muy complicado para nosotros, pero que hemos tomado las medidas necesarias y que incluso nos hemos permitido dentro de un dictamen de comisión solicitar nuevamente a la señora gobernadora el apoyo de efectivos policiales y militares para poder realizar estos controles. Otro de los puntos que también había sido complicado, pero que gracias a Dios la población ha entendido, es el mercado de productores. Este es otro punto que también en un inicio fue muy complicado. La población del sector rural no estaba muy al tanto de las normativas, de lo que tenía que hacer, pero con la bendición de Dios, como lo digo, han entendido, han acatado, se han tomado todas las normativas, se ha tenido que basar incluso a los alrededores de la empresa, pero poco a poco nos vamos disciplinando y vamos entendiendo que realmente pues es una responsabilidad de todos el poder sobrellevar esta situación de la mejor manera y pues queramos o no, debemos tomar un nuevo estilo de vida, una nueva manera de ver las cosas y obviamente pues también una manera distinta de trabajar y de apoyarnos para que el sector productivo, el sector económico no decaiga. Así es, qué importante el trabajo que vienen desarrollando, especialmente los GAS parroquiales y los GAS cantonales en todo el Ecuador. Muchas veces de pronto no acuden a los medios de comunicación a dar a conocer lo que están haciendo, pero es muy importante que la ciudadanía conozcan de parte y de fuente oficial cuáles son las actividades, cuáles son las decisiones que van tomando cada una de las autoridades, entendiendo que está en juego la vida de todos los ecuatorianos y también en el mundo de todas las personas. Mi estimada concejal, el gobierno nacional en los últimos días ha trasladado las decisiones sobre, especialmente sobre la semaforización, es decir, sobre la apertura de las actividades económicas a los gobiernos autónomos descentralizados a través de los COEs cantonales. ¿Ustedes qué están haciendo en este momento? ¿Estándose de pronto haciendo un análisis? ¿Están asesorándose de algunas instituciones, de algunas instancias, de algunos especialistas? Porque como usted manifestaba, la gente aguantó un tiempo confinada en la cuarentena, luego tiene que comer, tiene que llevar algo a su casa. También los negocios están empezando ya a abrir sus puertas por cuenta propia. Es decir, ¿cuál es la preocupación o las decisiones que el gobierno autónomo descentralizado a través del COE está pensando tomar estos últimos días? Bueno, realmente esta decisión que se había tomado en cuenta o en consideración por parte del COE Nacional, como usted bien lo decía, recae en una responsabilidad de los GATS cantonales, mas no hay que olvidar que la responsabilidad que tiene el gobierno nacional con cada uno de los GATS también debe cumplirse. Esto quiere decir que si bien es cierto, nosotros tenemos la responsabilidad de decidir el color del semáforo, en este caso, con el que partíamos desde el 4 de mayo, sin embargo, pues del llamado a los organismos, a las autoridades, en este caso a nuestra señora gobernadora de Chimborazo, para que ella levante la voz y se exija al gobierno de la misma manera que nos dé los recursos necesarios para solventar esta emergencia sanitaria. Sabemos que es necesario contar con un espacio adecuado, con médicos adecuados y equipamiento adecuado en los diferentes espacios de salud que fueron habilitados. Sabemos además que el tema de las pruebas rápidas también es un mecanismo importante que nos permite conocer con mayor claridad y transparencia la cantidad de contagios que tenemos y cómo se están manejando los cercos epidemiológicos. Entonces, ¿cómo no el GAT de Riobamba iba a tomar otra decisión que no fuera mantenernos en semáforo rojo? ¿Y qué quería decir el semáforo rojo? Que continuamos, tenemos que quedarnos en casa, en la cuarentena, que debemos seguir respetando, en este caso, pues la circulación vehicular, de acuerdo al último dígito de la placa, que sábados y domingos está prohibida la circulación y que dentro de toda esta responsabilidad que tenemos en los hogares, en las familias, en las empresas, debemos señalar que debemos ser respetuosos, que debemos ser transparentes, que debemos indicar que si nos toca salir, pues el día que nos toque lo hacemos y obviamente por una situación extrema. ¿Cuál es la situación extrema?
cuestión de abastecimiento de víveres o de medicinas. Pero si la situación es distinta, si la población no acata esto, yo creo que lamentablemente la semaforización en rojo deberá continuar por un tiempo mayor. Y eso, ¿qué es lo que hace? Que lamentablemente la situación pues también se complica, porque como usted bien lo mencionaba, licenciado Inca, las ayudas no van a ser suficientes y cada día existen familias, existen hogares que han tenido que vender sus pocos negocios, que han tenido que hacer milagros para poder sobrevivir y que realmente nosotros entendemos, pero no podemos hacer lo contrario como autoridades, porque si nosotros damos un cambio de luz, lamentablemente, si todavía no estamos disciplinados y entendemos la importancia de la aplicación de estos protocolos, puede darse un rebrote y vamos a tener una situación, Dios no quiera, como se estuvo presentando en nuestra hermana provincia del Guayas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Velar por la salud y por la vida de nuestros ciudadanos y es necesario hacerlo de esa manera. Sin embargo, como usted también lo ha mencionado, dentro de esto, lo que en este momento se está ejecutando es, en primer lugar, la ordenanza que nos permita acatar las normativas que se están determinando a nivel del cantón, pero ya de una manera in situ, es decir, para nuestro cantón, para nuestro territorio, y de esa manera para que todos cumplan, tanto los sectores públicos, los sectores privados, el sector de la transportación y todos quienes hacen uso del espacio público, porque lamentablemente si no contamos con un elemento legal que nos permita tanto cumplir como también sancionar, lamentablemente pues la población hace caso omiso a tantas, en este caso pues indicaciones, a tantos protocolos que se han manejado. Es así que lamentablemente incluso muchos se atreven a indicar que parece que no hay controles, que a veces hay días que supuestamente donde está la pandemia sale la gente como si no pasa nada. Entonces, miren, aquí hay una situación que también debemos ponerla en la mesa de diálogo, licenciado, y es que no existe un policía por cada ciudadano. No existe. No podemos poner un policía en la puerta de cada persona para decirle, señor, por favor, no salga si no le corresponde, o si sale, utilice su mascarilla, utilice sus visores. Los ciudadanos, ¿sí? Es así, licenciado. Entonces, esta situación se complica porque hemos pedido el apoyo. Estamos viendo que en el tema del toque de queda está el personal militar en puntos estratégicos. Estamos viendo que la Policía Nacional también está haciendo su trabajo y esos también son seres humanos. Son seres humanos que no han parado de trabajar para salvaguardar el orden y la salud de la población y que se han visto expuestos, incluso en algunos casos, a malos tratos, a insultos, porque la gente no comprende que están velando por su seguridad. Entonces, en ese sentido, licenciado, realmente como COE están haciendo todo lo necesario, como Consejo Cantonal estamos haciendo todo lo necesario y lo que pedimos nuevamente es que la población no baje la guardia, que mantengamos el uso de la mascarilla, que mantengamos los protocolos, que seamos responsables, que trabajemos en conjunto, que no se trata de que si yo no me pongo, no me importa, se trata de que si yo no uso la mascarilla, no solamente que me puedo contagiar, sino que voy a tener que ver a mi familia, a mi esposa, a mis hijos en el hospital y en muy poco tiempo, si la situación sigue así, no va a haber hospitales que den abasto y van a tener que fallecer en sus casas. Entonces, este es el escenario que se nos espera si la ciudadanía no hace conciencia de lo que estamos pasando y de lo que estamos viviendo. No es posible que por unos paguen todos. Entonces, ese es el llamado y, por supuesto, pues el análisis correspondiente que se hace día a día por parte del COE cantonal y los análisis que hacemos tanto en las comisiones como el Consejo Cantonal para que, de acuerdo a las cifras que se manejan, tanto del número de contagios, del número que están en los cercos epidemiológicos y del número de fallecidos, poder tomar las mejores decisiones que permitan que nuestro cantón esté seguro. Por eso es que hasta el momento nos mantenemos en semáforo rojo, que quiere decir que lo único que ha cambiado es la atención en cuanto a los centros de abasto. Es decir, el horario se extendió un poco más hasta las 10 en algunas entregas de domicilio, pero como lo digo, en entregas a domicilio o para llevar. Todavía no pueden funcionar los locales atendiendo a la población para que ingrese a los mismos, porque para eso se tienen que cumplir ciertos protocolos y eso todavía no está determinado dentro de la luz
roja. Por eso es que lamentablemente algunos locales incluso han tenido que ser clausurados por no haber cumplido con las disposiciones que ya están descritas. Mi estimada concejal, qué importante información que la ciudadanía debe conocer. Ya que en Chimborazo tenemos el reporte según la infografía número 71, 223 personas infectadas y también 54 fallecidas. En la ciudad de Riobamba o en el cantón Riobamba tenemos 148 personas infectadas, es decir, los números cada vez son mayores y por lo tanto la responsabilidad tanto de la población como de las autoridades sí es en conjunto, es de todos, porque no podemos solamente echar la culpa a las autoridades y nosotros desobedecer de pronto la normativa que está vigente a través del COE nacional. Esta semana, señora concejal, se ha abierto ya un sector de la economía como es el tema de la construcción, especialmente para obras que estaban paralizadas, para proyectos que estaban en marcha y que de pronto por la aparición de la pandemia tuvieron que pausarse. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo lo ha recibido la población, las instituciones, no sé, los proyectos, las personas que estaban ejecutando sus proyectos? ¿Se ha reactivado este sector? Y con eso no sé si ya se están abriendo el tema de ferreterías y todo lo que conlleva el sector de la construcción, señora concejal. Muchísimas gracias. Bueno, en este sentido es importante señalar que si bien es cierto, uno de los sectores que se están, en este caso, analizando para nuevamente reactivarse, como es el sector de la construcción, no es menos cierto que para aquello cada uno de los representantes del sector de construcción deberá presentar un plan de contingencia. Y en ese plan de contingencia debe estar incluido tanto la seguridad y el traslado de sus empleados. Si bien es cierto, entendemos que la necesidad es grande y que obviamente en nuestro cantón específicamente este sector con los grupos de compañeros albañiles, maestros y otros, pues ellos viven del día a día y que si no se reactivan estos mecanismos, pues también va a ser mucho más difícil para ellos el llevar el pan a su mesa. Sin embargo, debemos señalar que todo esto debe ser bajo los diferentes protocolos que se deben establecer. Es decir, al ingreso a la construcción se debe cumplir con ciertos mecanismos de desinfección. El grupo o el equipo de trabajo debe pasar por una evaluación para conocer que ninguno de ellos esté infectado y de la misma manera, pues ya teniendo el reporte de todo el personal, deben cumplir de la misma manera con la utilización de mascarillas, la utilización de visores, la utilización de guantes, las desinfecciones respectivas, y eso está a cargo, en este caso, pues, de quienes tienen a su equipo de trabajo en diferentes contratos, en diferentes trabajos de construcción que se les van haciendo en diferentes sectores. Entonces, de la misma manera está y debe estar contemplada la movilización de cada uno de los miembros de los equipos de construcción, cómo deben hacerlo y manteniendo obviamente los protocolos. Entonces, como yo lo decía, este nuevo estilo de vida, licenciado, no va a ser solamente para el sector de la construcción, sino que paulativamente, poco a poco, se irán retomando también las diferentes actividades que se requieren en los diferentes campos, pero todo debe ser cumpliendo los protocolos que corresponden. Entonces, en ese sentido, pues hay que señalar que es importante que la población conozca que poco a poco va a tener que seguirse sumando a este trabajo y entendiendo que para poder retomar sus actividades, todas las instituciones, por ejemplo, deberán contar con unos indicativos tanto en la parte externa como en la parte interna de qué es lo que se debe cumplir. El personal debe haber pasado también por un tamizaje, por una evaluación. En el caso de los espacios que tienen para poder en este caso recibir a sus usuarios, deben estar a mucho menos del aforo normal. Es decir, si normalmente tenía un aforo para 20 personas, en esta oportunidad tendrán que ser de 10 y deberán también considerar la separación de los 2 metros que se debe tener. En el caso de los restaurantes, las mesas deberán estar también más separadas
todos los locales deberán contar con un espacio de desinfección de calzado, de desinfección de manos. Los baños también deberán contar con espacios para poder desechar, en este caso, los elementos de protección que sean desechables, como mascarillas y guantes, y debemos cuidarnos. Entonces, esto nada más como una antesala, licenciado, de todas las medidas que poco a poco se tienen que ir tomando para poder realizar una reactivación económica, una reactivación laboral, pero que vaya de la mano con la seguridad ciudadana. Y como ya todos lo sabemos, debemos cuidarnos, debemos mantener la distancia, debemos utilizar nuestra mascarilla, si es posible guantes, dependiendo de la actividad que se realice, el protector visual, tratar de utilizar los overoles que son de protección o elementos de manga larga que la piel no esté expuesta, cubrir el cabello es lo básico. Es lo básico. Entonces, señora concejal, también eso quiere decir que en la ciudad de Riobamba, al menos el COE no ha tomado una decisión de pronto para reabrir el sistema productivo esta semana. Bueno, como lo decimos, en el caso del comercio en abastecimiento, esto se ha mantenido y hemos buscado todos los mecanismos para que nuestros mercados sigan funcionando con todas las seguridades. La empresa el semáforo rojo al semáforo amarillo, ¿eso todavía no va a suceder en la ciudad de Riobamba? No, todavía no, licenciado. Es importante señalar que las pruebas rápidas se están realizando, se han estado realizando ya desde esta semana y continuarán la siguiente, y eso pues también nos dará ciertos resultados. ¿Para cuándo tendremos ya de pronto una información sobre los resultados de esas pruebas? Y por otro lado, también a nivel nacional se han dado últimamente escándalos de corrupción por las adquisiciones de insumos, bueno, de varios productos. Ustedes están como concejales que son fiscalizadores del GAD municipal de Riobamba, también están pendientes de que los recursos de los riobambeños, los recursos del pueblo sean invertidos correctamente y de pronto no caigan en manos de personas inescrupulosas que piensen que la emergencia sanitaria es para llenarse los bolsillos. ¿Cómo es ese tema, mi estimada concejal? Claro que sí, lamentablemente hemos visto que incluso hace poco se dio la remoción de la directora de salud de Ambato justamente por esta situación. En este caso, acá el doctor Héctor Pulgar ha mantenido una transparencia dentro de las adquisiciones y de los convenios que se han ejecutado directamente con el GAD de Riobamba. Y por parte ya del GAD, nosotros hemos incluso solicitado en varias ocasiones que todas las compras que se están ejecutando por la emergencia sean subidas al portal de compras públicas. Sin embargo, es importante también que la población conozca que nosotros tenemos reportes prácticamente a diario de todo lo que se ha ido cumpliendo, de cómo se han hecho las adquisiciones, de los costos que deben estar apegados a la realidad y no lamentablemente hacer de esta emergencia una oportunidad para llenarse el bolsillo de muchos que lamentablemente pues no tienen esa conciencia de que en este momento lo que necesitamos es una transparencia, una solidaridad, una austeridad y buscar la manera más adecuada de que lo que tenemos en recursos realmente llegue a los que más necesitan. Entonces, por supuesto, este no es un compromiso solamente como autoridades, sino como ciudadanos, como seres humanos, de que entendemos de que necesitamos recursos, de que existen familias que no tienen que comer. Entonces, si nosotros tenemos que cuidar de estos recursos que son de la misma ciudadanía, estamos allí para hacerlo, para pedir transparencia, para pedir cuentas y de esa manera estar tranquilos de que todo se está manejando de la manera correcta. Mi estimada concejal, muchas gracias por la información que nos acaba de entregar esta noche. Con esto nuestros amables televidentes quedan con importantes informaciones relacionadas con la emergencia sanitaria en la ciudad de Riobamba. Al menos esta semana no se ha cambiado el semáforo amarillo, se mantiene el semáforo rojo. En la parte final, ¿cuál sería su mensaje? Y también el día domingo es el Día de las Madres y vamos a celebrar un escenario muy especial por la presencia del COVID-19. ¿Cuál sería el mensaje para la población y también para las madres de Riobamba, Chimborazo y el país, mi estimada concejal? Muchísimas gracias, licenciado. Bueno, en el caso del GAD, es importante también señalar que precisamente pudimos hacer la aprobación en una sesión extraordinaria del PDIOT y esto nos ha permitido tener los lineamientos de trabajo que se van a ejecutar
con una proyección de aquí a 10 años. En ese sentido, es importante que la ciudadanía conozca que todos los ejes pues, han sido considerados no solamente entre cuatro paredes, sino en mesas técnicas desarrolladas en territorio, lo que hace que este documento no sea escrito en piedra, sino que sea la voz de la población. Y en ese sentido, pues está también incluido todos los elementos que se van a intervenir como parte de la pandemia, o es decir, post-COVID. Entonces, aquí van a haber algunas acciones que permitan también la dinamización de la economía, así como también algunas acciones importantes que van a permitir de una manera, pues, mucho más directa poder atacar esta situación tan difícil por la que estamos viviendo. Por otra parte, también es importante señalar que este domingo está prohibida la visita al cementerio municipal, y esto es algo que es importante señalarlo, precisamente por lo que usted ha mencionado, licenciado, que es la situación del Día de la Madre. Entonces, hay que indicar que por una decisión del COE cantonal para evitar la propagación de la pandemia, las visitas al Campo Santo están prohibidas. Y por otra parte, pues ya en la conclusión de esta entrevista, agradecer a ustedes como medios de comunicación por ese trabajo comprometido y responsable de una manera profesional y contrastada para poder conocer de primera mano la información que se genera para nuestros conciudadanos. Y pues por último, realmente felicitar a cada una de las madres que han hecho todo lo posible por cuidar a sus familias, a sus hijos, por dar ese pan en la mesa todos los días, haciendo muchas veces milagros, a nuestras queridas comerciantes, a nuestras mamitas, a nuestras abuelitas, que sabemos que la situación ha sido muy dura, pero como siempre las mujeres pues han demostrado esa fortaleza, esa manera de hacer alcanzar esos centavitos para toda la familia, y eso realmente pues es un ejemplo para todos, porque sabemos que con responsabilidad y con amor podemos salir adelante, como es el ejemplo de nuestras madres que nos han dado, yo creo que a todos quienes tenemos la dicha y la bendición de contar con una madre. En ese sentido, pues mis bendiciones a todas ustedes, a seguir sumando, a seguir dando pues lo mejor cada día, que Dios las bendiga, que Dios las cuide, que Dios permita que ustedes puedan seguir siendo ese ejemplo en el hogar de amor, de protección, de cuidado, de transparencia y de responsabilidad. Y a toda la ciudadanía que nos mira a través de Chasqui TV, realmente pues ese llamado de conciencia a seguirnos sumando, a saber que somos seres humanos, que debemos aprender a manejar las cosas de una manera positiva y responsable, y que juntos, con trabajo, con responsabilidad y realmente pues con un compromiso, vamos a salir adelante y vamos a lograr que nuestro cantón nuevamente pues retome el camino que siempre lo ha venido haciendo de trabajo y de compromiso. Muchas gracias, agradecemos a la doctora Cristina Falconi, ella es concejal del GAD de Riobamba, quien nos ha dado importante información sobre las acciones que viene desarrollando el Cabildo. Nosotros en Chasqui TV volvemos luego de un corte comercial. Muchísimas gracias. Saludos cordiales. Gracias. Gracias, doctor. Eres la flor en mi vida, eres la luz en mi alma, eres la rosa más tierna, yuca cuyasca mamitaya. Que tú me enseñas son los consejos que me guían hacia los pies de Jesucristo. Yucacuyasca mamitaya. Somos alegres, soñadores, honestos trabajadores. Para seguir soñando y poder abrazar a nuestros hijos, quédate en casa. Salva tu vida. Musukruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito, invita a quedarse en casa e informa que se atenderá únicamente en las áreas de servicio al cliente y cajas, en horario de 9 horas a 14 horas, tomando en cuenta las medidas de seguridad e higiene. Red Cajeros Automáticos y el uso de la tarjeta de débito están disponibles las 24 horas del día. En Musukruna, su dinero está seguro. Hoy nuestra misión es ganarle la batalla al coronavirus. Solidarios y unidos saldremos adelante. No es lo mismo. Musukruna es Musukruna. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general.
nuevamente de agradecerles porque vienen haciendo ese trabajo. Hay mucha gente que está necesitada, mucha gente que requiere de ustedes, que por favor ayuden a ayudar.